Muy bien, chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Ya creo que hay suficientes para el quórum. Eh, el día de hoy hemos estado viendo lo que es tabla de contingencia I por J y la semana pasada vimos un poco medidas de asociación. Vimos diferentes eh, formas primero de medir completamente la asociación que tiene que ver con las razones de posibilidades. Entonces, la asociación se mide a través de I-1, J de menos uno, variable, razones de posibilidades. Y, claro, hay combinatoria, realmente razones de posibilidades hay más, ¿no? Hay combinatoria de 2 en I por combinatoria de 2 en J, pero es suficiente, hay muchas redundantes, ¿no? Suficiente con I-1 por J menos uno. También vimos varias formas de medir la asociación, tanto en el caso nominal, vimos usando lo que era la medida de entropía. Y en el caso ordinal vimos utilizando los pares concordantes y discordantes. También para el caso ordinal, cuando comparamos dos, vimos la comparación probabilística utilizando el delta de Somers. ¿Ok? El día de hoy quiero hablar más acerca de la prueba G cuadrado, que por cierto hay un video que ustedes tenían que haber visto y que en breve vamos a ver los resultados, ¿no? De lo que les envié recientemente. Eh, Déjenme ver aquí un ratito en datos categóricos, módulos. Eh, Les mandé video 8 prueba 8, pero para estar para el 26 de junio. Así que ya después lo revisamos para la próxima, para después del semestre. Video 7 y video 8 tienen que ver hasta el 26 de junio, ¿no? Esos eran videos que eran de las semanas anteriores, que no les había mandado, ¿no? Esta, entonces vamos un poquito a ver el material para hoy. Share, déjenme ver aquí. A ver, esto no. Ah, ya sé cuál es el problema. Es que quiero poner una pantalla completa. Ahí está, pantalla completa. Y ahora sí, share la pantalla completa. Ahí está. Entonces, en la prueba G cuadrado, la hipótesis nula de independencia estadística, pi j es igual a pi más por pi más j. Esa es la hipótesis. Tenemos frecuencias observadas, n y j, ¿verdad? Y las frecuencias esperadas mu y j es el valor esperado de estos. Bajo la hipótesis nula, mu y j es igual a npi más por pi j más. Pero como estos suelen ser desconocidos, les reemplazamos a pi más por su estimador de máxima verosimilitud, ni más sobre n, y pi j más se le reemplaza por pi más j sobre n. Entonces, npi más por pi j más, al reemplazarle por las versiones sombrero, se convierte el total de la fila por el total de columna dividido para n. Y eso ya ustedes lo estuvieron viendo inclusive en los videos. ¿Ok? Y ahí tenemos el estadístico de Pearson, que ya también lo hemos visto, lo hemos cubierto, pero vamos a hablar más sobre este estadístico el día de hoy. Entonces, el estadístico de Pearson, la sumatoria de frecuencia observada menos frecuencia esperada, al cuadrado sobre frecuencia esperada, donde la frecuencia esperada es bajo la hipótesis nula, ¿no? Claro, la multinomial con i por j categorías tiene i por j menos un parámetros, porque las probabilidades suman a uno. Sin embargo, es, bajo la hipótesis nula, estos parámetros se expresan en función de I más J probabilidades, pi más y pi más J. Sin embargo, estas probabilidades suman a uno, por ende, la contribución en parámetros de pi más es I menos uno y de pi más J es J menos uno. Entonces, estas distribuciones marginales representan I menos uno más J menos un parámetros.
Los grados de libertad de, em, de la i cuadrado, como hay que estimar i menos uno y más j menos un parámetros, esto pi y más y pi más j los estimamos. ¿Se acuerda que había que restar el número de parámetros estimados? Entonces tenemos ij menos uno menos i menos uno más j menos uno. Y si usted hace el álgebra, queda i menos uno por j menos uno. Y entonces los grados de libertad de las i cuadrado siempre es i menos uno, j menos uno. Siendo este el estadístico de Pearson. ¿Ya? La prueba de Pearson coincide con la prueba de Score, también para tablas de contingencia. ¿Ya? Y esta cantidad de grados de libertad coincide con el número de razón de posibilidades que hay que hacer uno bajo la hipótesis nula. Si yo hago uno y menos uno por j menos 1 razones de posibilidades no redundantes, entonces estaría haciendo que todas sean independientes, que todas sean uno. ¿Ok? Hay otras pruebas aparte de la de Pearson. Por ejemplo, tenemos la prueba de razón de verosimilitud. Prueba de razón de verosimilitud. ¿Cómo se hace la prueba de razón de verosimilitud? Se hace em, la verosimilitud bajo la hipótesis nula se divide para la máxima verosimilitud. Se divide para la máxima verosimilitud sin la hipótesis nula. En este caso, si no son independientes, la estimación de pi y j es n y j sobre n. Pero si son independientes, la estimación de pi y j es n y más por n más j sobre n. Entonces tenemos dos verosimilitudes. Se calcula la división, la razón de las verosimilitudes, por eso se llama prueba de razón de verosimilitud. Y la prueba se basa en eso. Cuando n tiene infinito, menos dos veces el logaritmo de la razón de verosimilitud tiende a i cuadrado. Entonces, aquí definimos el estadístico de razón de verosimilitud de g cuadrado, que es menos dos veces el logaritmo natural de la razón de verosimilitud. Y si uno hace el álgebra, hace la matemática, uno lo puede trabajar, no lo vamos a hacer. En versiones anteriores de esta materia lo he hecho, pero me he dado cuenta que me llevo la clase entera y pierdo de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, por ahora les doy la fórmula simplemente. Dos veces la sumatoria de n y j por el logaritmo de n y j sobre mu y j sobre. Se parece a la de acá. En la de acá también se comparan las frecuencias observadas con las esperadas, pero la fórmula es, se resta la observada de la esperada al cuadrado dividido por la esperada. En cambio acá, es la observada por el logaritmo de la observada sobre la esperada. Y esto se multiplica por 2. Esto se multiplica por... Y el logaritmo es logaritmo natural. Profe, perdón, una pregunta. El mu sub ij es como cuando en el estadístico de Pearson tenemos el e sub i, ¿verdad? La frecuencia esperada. Correcto. Mu sub j es la Ok, frecuencia esperada bajo la hipótesis, ¿no? Sino ok. que eh, ya ustedes le di con EIJ a este grupo de personas que no fue un curso de pregrado, fue otro curso, lo habíamos hecho con muy J. ¿No? Pero sí, efectivamente, el EIJ es el que aquí se llama en estas diapositivas muy J. ¿Ya? Ya, profe, Entonces, gracias. sí. ¿Qué sucede? Si n es muy grande, si el tamaño de muestra tiende a infinito, resulta que x cuadrado, el de Pearson, y el de razón de verosimilitud son prácticamente iguales. Es decir, x cuadrado menos y cuadrado converge en probabilidad a cero. Pero normalmente ninguna muestra es infinita. Casi siempre dan distintos, ¿no? Em, y como ambos convergen en probabilidad a cero, significa que la distribución de ambos es similar. De hecho, ambos, bajo la hipótesis nula, convergen a i cuadrado con i menos 1 j menos 1 grados de libertad. Por eso aquí dice que converge a i cuadrado con los mismos grados de libertad, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo, ya han visto ejemplos de Pearson, pero este ejemplo lo voy a trabajar porque quiero ver otras cosas aparte de la prueba el día de hoy. Vamos a ver detalles adicionales. Entonces, aquí tenemos esta tabla. Es una tabla de 3 por 6, 3 filas, 6 columnas. Una variable categórica, nivel de educación. No terminó la secundaria o tiene título de tercer nivel o superior. Y creencia en Dios.
No cree, no hay manera de saberlo. Algún poder superior a veces cree, cree pero duda, sabe que Dios existe. Esta tabla está en el libro de Agreste. Es un estudio en sociología que se hizo, ¿no? El estudio incluyó una muestra de 2.000 personas y a las 2.000 personas se les preguntó las dos variables, ¿no? Ahora fíjese, aquí está la tabla, ¿no? 9, 8, 27, 8, 47. Aquí tenemos los totales de las filas. 335, 1084, 581. Parece que de estas 2.000 personas entrevistadas en esa población, la mayoría terminó la secundaria, ¿no? Creo que eso es bastante común. Y también de las 2.000 personas, la mayoría sabe que Dios existe. Está seguro de la existencia de Dios. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver si es que de alguna manera el nivel de educación afecta a la creencia en Dios. Entonces, aquí he puesto las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula. Es decir, si son independientes, yo aquí en esta celda esperaría 335 por 60 dividido para las 2.000. Esperaría 10. ¿Y cuántos observé? 9. Cerca. Aquí, en esta segunda celda, 335 por 95 dividido para 2.000, yo esperaría 15,9, casi 16. Solo observé la mitad. Y así podemos ir viendo el resto de celdas. ¿Ok? Hasta aquí ustedes solamente han estado haciendo números, números ciegos y haciendo un cálculo, ¿verdad? Pero hoy día vamos a hacer algo más. Entonces, para esta tabla hice los dos estadísticos. El de Pearson me salió 76,14. El de razón de verosimilitud me salió 73,18. Ambos salieron altos. Grados de libertad, 3 menos 1 por 6 menos 1 es 2 por 5, 10. El punto crítico con alfa punto 0,5 de 10 grados de libertad de las i cuadrado es 18,3. Y creo que todos saben manejar una tabla i cuadrado, así que no voy a hacer el ejemplo de eso, ¿no? Alguna vez tuve que enseñar esto a un grupo de doctores y ahí sí tuve que enseñarles a manejar la tabla i cuadrada. Porque sabe que los doctores son uno de los grupos que utilizan datos categóricos bastantes, ¿no? Por si acaso alguna vez les toca asesorar en un medio. Y claro, ambos estadísticos son mayores que el punto crítico. Entonces rechazamos la hipótesis nula, no son independientes, ¿no? No son independientes. El valor P para X cuadrado, calculando con una y cuadrado de 10 grados de libertad, queda 2,8 por 10 a la menos 12. Valor P para la G cuadrado, 1 por 10 a la menos 11. O sea como sea, el valor P es extremadamente bajo, ¿no? Entonces, hay evidencia estadística extremadamente fuerte de que la creencia en Dios depende del nivel de educación. ¿Ya? No son independientes, definitivamente. ¿Ya? Voy a poner esto aquí para que si lo quieren repetir o replicar en R pueden crear una matriz y ponerle a las dimensiones de la matriz, ponerle la primera dimensión es el nombre de las filas. A las filas le he llamado educación y la primera fila se llama no secundaria, secundaria y tercer nivel. Y a las columnas le he llamado creencia y los niveles de las columnas son no cree, no puede saberse, puede superior, etc. Esta matriz la transforma a tabla. Y esta tabla, no puse aquí, pero si usted muestra la tabla, le sale con educación, creencia y con todo eso, ¿no? Pero aquí quiero hacer énfasis en esto, el chi-square test. Cuando usted hace esta función chi-square test de una tabla de contingencia, R le hace la prueba de Pearson y le da lo que teníamos acá, ¿ya? Entonces, Pearson, usted puede usar R para hacer las tablas de contingencia, ¿no? Las pruebas que hemos estado haciendo. Entonces, cuando vean el video en YouTube, pueden ahí hacerle captura a esa parte. Esto que está aquí, prueba, el chi-square test, esto es lo que se muestra. Pero internamente prueba tiene varios componentes. Un componente de prueba es el componente expected. Uno pone prueba expected y le salen las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula de independencia. Que son las mismas que vimos hace un momentito, ¿no? Entonces, así las puede calcular usando R. También pueden usar Excel. Pero también hay una librería que se llama BCD,
que tiene este comando que se llama ASOCS-Stats, estadísticas de asociación de una tabla de contingencia. Y por ejemplo, esta le da el G cuadrado, que es el razón de verosimilitud, likelihood ratio, 73, que es el que vimos hace un rato. Pearson, X cuadrado, 76. Con 10 grados de libertad, valores P muy bajos. El coeficiente de phi lo pueden ustedes investigar, también pueden investigar el coeficiente de contingencia, el B de Kramer. Estos dos últimos son valores entre 0 y 1, que indican qué tan fuerte es la relación. ¿Ok? Nosotros vimos un valor entre 0 y 1 que... Vimos dos, vimos el U de Thale para nominales y vimos el gamma de Goodman y Kruskal para ordinales. Pero hay otras, definitivamente otras mediciones que ustedes pueden buscar, ¿no? Ahora, ¿qué tan exactas son las pruebas? Bueno, resulta que la aproximación y cuadrado de ambas, tanto de la de Pearson como la de razón de verosimilitud, supone que n tiende a infinito. No funcionan bien si n es pequeño. No funcionan bien si n es pequeño. Se pueden hacer pruebas exactas, es un poco más complicado, y creo que en algún momento grabé una clase de YouTube sobre cómo hacer pruebas exactas. No lo voy a hacer este semestre porque me di cuenta que no me da el programa. Una, eh, bueno, ya voy a revisar bien el programa. Creo que sea algo de pruebas exactas en el programa. Entonces, manteniendo el número de celdas fijos, es decir, y el número de filas es fijo y el número de J de columnas es fijo, y suponiendo que todas tienen probabilidad positiva, es decir, no hay celdas con probabilidad cero, entonces, cuando n tiende a infinito, las medias tienden a infinito, obviamente, ¿no? Si todas las probabilidades son positivas, n por cualquier número positivo, aunque sea chiquito, va a tender a infinito. La aproximación de la multinomial por una normal multivariada funciona bien para mu sub i j grandes. Pero fíjese en esto, si los grados de libertad son mayores que 1, una frecuencia esperada mínima de alrededor de 1 es aceptable, siempre y cuando no más del 20% de las celdas tengan una media menor que 5. Volvamos acá un ratito. Fíjese las frecuencias esperadas. Todas son mayores que 5. La más pequeña es esta, 10. ¿Ok? Típicamente, la regla más sencilla que le damos a los de estadística de ingeniería, cuando hay un curso de estadística de ingeniería que incluye tablas de contingencia, les decimos simplemente, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Probando, uno, dos. Parece que se fue un rato el Zoom. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, sí se lo escucho. Sí se lo Ya, escucha, profe. se me fue un rato el Zoom. Aquí estoy de nuevo. Te estaba diciendo que estas frecuencias esperadas son mayores que 5 y en un curso de ingeniería en estadística, de estadística para ingenierías, perdón, normalmente les decimos, haz la prueba y cuadrado si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5, porque eso, digamos que el tamaño de muestra es lo suficientemente grande como para que la aproximación y cuadrado funcione bien. Esto siempre y cuando los grados de libertad sean mayor que 1. Es decir, en las tablas 2 por 2 tiene que ser mayor que 5 de ley. Pero si es una tabla más grande, con más de un grado de libertad, pudiéramos tener algunas frecuencias esperadas cercanas a 1. Tampoco debajo de 1, pero cercanas a 1, siempre y cuando no más del 20% de las celdas sea menor que 5. La idea es que todas las celdas tengan una frecuencia esperada mayor que 5, pero si no es así, si algunas son un poco menores que 5 y algunas se acercan a 1, siempre y cuando el 20% sean menores, no más del 20% sean menores que 5. Queremos que todas sean mayores que 5, pero pudiera la aproximación funcionar en casos así si es que los grados de libertad son mayores que 1. Con un grado de libertad no funciona, con un grado de libertad sí necesito que sean mayores que 5 todas.
La distribución g cuadrado requiere n más grande de lo que requiere x cuadrado. Es decir, x cuadrado es mejor aproximación, es mejor aproximada por la y cuadrado que la g cuadrado, ¿no? Cuando n es muy, muy grande, ambas se parecen. Pero cuando n es más pequeño, x cuadrado funciona mejor. La prueba de Pearson. ¿Ok? La aproximación y cuadrado no es adecuada para g cuadrado cuando el tamaño de muestra dividido para el número de filas por el número de columnas es menor que 5, ¿no? Y aquí hay algunas, digamos, eh, restricciones al momento de usar g cuadrado, ¿no? Que también las voy a dejar que ustedes mismos la lean porque quiero avanzar a otras cosas el día de hoy que me parecen más chéveres. ¿Ok? Cuando se sospeche que n no es lo suficientemente grande, es mejor utilizar pruebas exactas. Si n creemos que es pequeño, no es que no se puede hacer. Se puede hacer la prueba, pero ya no usando la y cuadrado, porque la y cuadrado es solamente cuando n es grande. Si creemos que de alguna manera n es un poco muy pequeño, usamos las pruebas exactas, que también las hay en R, ¿no? Muy bien. Tablas 2 por 2 ya estudiamos el otro día. Em, Déjenme un ratito compartir otra diapositiva. Esta de aquí se titula Más allá de la prueba. Más allá de la prueba. Porque chévere, ya hice mi estadístico de Pearson y me sale rechaza la hipótesis nula. No son independientes. Si son independientes, chévere porque puedo considerar las dos variables por separado. No, no digo que la una depende de la otra. ¿Ya? Pero si estoy buscando una dependencia y digo que no son independientes, la pregunta es, ¿de qué manera no son independientes? ¿Cómo es que depende la una de la otra? Más allá de la prueba de independencia. Entonces, vamos a hablar primeramente de los residuos en las tablas de contingencias y de ahí vamos a hablar de la partición del estadístico y cuadrado. Esas dos cosas quiero hacer el día de hoy. La prueba de independencia tiene una utilidad limitada. Valor P pequeño indica que hay evidencia fuerte de una asociación, pero no indica la naturaleza de la asociación. Entonces, vamos a tratar de discernir esa naturaleza, primeramente haciendo un análisis de los residuos y después particionando el estadístico de prueba. Ya he preparado también ejercicios donde van a probar esto, ¿no? Que lo acabo de publicar hace un ratito, por cierto. Hablemos de los residuos. ¿Qué es lo que usted suma cuando hace la estadística de Pearson? Usted suma el residuo de Pearson elevado al cuadrado. Frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. Es justamente este residuo al cuadrado. A este residuo le llamamos residuo de Pearson porque son los términos que forman parte del estadístico de Pearson. Este residuo al cuadrado son los sumandos del estadístico de Pearson. Entonces, me indica, este residuo me indica si una observación, una celda, está muy lejos de su valor esperado. Y uno diría, bueno, si fueran Poisson, esto casi que fuera normal estándar, porque en la Poisson estoy restando la media y dividiendo para la desviación estándar. Sí, puede ser. El problema es que estoy utilizando una estimación suponiendo independencia. Y esa estimación hace que lo que tenga aquí no sea normal estándar. Normalmente no es normal estándar, pero cuando n tiende a infinito, los residuos sí convergen a normal con media cero, pero con una varianza que es menor que uno. Porque si convergieran a normal estándar, la suma de normales estándar al cuadrado es y cuadrado y los grados de libertad se fueran i por j, porque estoy sumándolos todos. Lo cierto es que no son normales estándar, sino que convergen a una normal con una varianza menor que uno. Entonces, ¿qué hacemos con este residuo de Pearson para que nos sirva? Viene lo que se conoce como residuo de Pearson estandarizado.
El residuo de Pearson estandarizado es parecido, NIJ menos muy J sombrero sobre la raíz de muy J sombrero, pero aquí se le pone uno menos P y más es el que nosotros llamamos P y más sombrero, ¿no? Pi y más sombrero, ¿no? Este es el total de la fila dividido para el tamaño de la muestra. Es la proporción de observaciones en la fila I, la proporción marginal, ¿no? Y uno menos pi más j, o p más j, ¿no? Entonces, esta es la proporción de observaciones observadas en la columna j. Estos son los residuos estandarizados. Resulta que cuando n tiende a infinito, estos residuos convergen a normal con media cero y varianza uno. Por eso, estos son mejores de ver. ¿Qué sabemos sobre la normal? La normal estándar, normalmente el 95% está por debajo de 2, ¿no? Está entre menos 2 y 2. Y el 99,4% está por debajo de 3. Entonces, típicamente nos da una alarma si un residuo es mayor que 3. Típicamente se quiere decir que eso es un residuo bien grande. Claro, estamos utilizando el hecho de que esto converge a normal estándar cuando n tiende a infinito. Es probable que si n es pequeño, esta valoración no sea tan apropiada, porque este resultado es cuando n tiende a infinito. Pero vamos a utilizarla, es la que se utiliza en la práctica, tratar de ver cuándo el residuo es mayor que 3, por ejemplo. Eso lo hice para el ejemplo que estábamos viendo de la educación y creencia en Dios. Esta es la tabla de nuevo, y para esta tabla he calculado los residuos estandarizados, ¿ya? Que a cada observada se le restó la- el valor esperado bajo la hipótesis nula, para la raíz cuadrada del valor esperado bajo la hipótesis nula por uno menos la probabilidad o la proporción de observaciones en la fila I. Este P y más sería 335 para 2000, 1084 para 2000 y 581 para 2000. Ese sería P1 más, P2 más, P3 más. Y el P más J sería 60 para 2000, 95 para 2000, 204 para 2000, 76 para 2000. Esos son los P más J. Y note usted que me dice, ¿qué historia me cuentan estos residuos? Me dice que aquí vemos residuos altos, prácticamente acá, los que saben que Dios existe. Aquí tenemos dos altos y uno súper bajo. Aquí también tenemos unos cuantos altos en los del título del nivel superior, ¿verdad? Y uno bajo, uno bastante bajo aquí en los terminados secundarios. Recuerde que estos residuos representan qué tanto me alejo de la independencia. Este muy J es la frecuencia esperada bajo independencia, ¿verdad? Entonces, aquí, en los que no terminó secundaria y terminó secundaria, estoy observando mucho más de lo que esperaba bajo independencia. Y en el título de tercer nivel o superior, estoy observando muchos menos. Es decir, en las personas con menos educación, hay más personas que saben que Dios existe. Y en las personas con más educación, hay muchas menos que saben que Dios existe bajo la hipótesis de independencia. Es decir, al parecer, a mayor nivel de educación, menos creen las personas en Dios. Básicamente, esa sería aquí la conclusión. Fíjese acá, aquí. Tengo tres residuos altos. Las personas que tienen título de nivel superior, bajo independencia, yo esperaba una cosa, pero realmente observé mucho más que no creen, que no hay manera de saberlo, que hay algún poder superior. Hay mucho más de lo que yo esperaba bajo independencia. Y acá hay mucho menos, ¿verdad? Entonces, parece ser que los que tienen título de tercer nivel o superior tienen mayor probabilidad de no creer en Dios que de creer en Dios. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos ahí la conclusión de este asunto, ¿verdad?
eh, a mayor educación, menos creencia en Dios. Fíjense cómo este análisis lo hacemos con los residuos. Ahora, ver números a veces no es lo de uno, a veces para algunas personas unos números ahí, ¿no? Sería bueno verlos como gráficos. Entonces, vamos a R, ¿ya? La misma tabla, mismos comandos, misma prueba. La prueba, ¿se acuerdan que la prueba que creamos con el comando chi-square test también viene con otro componente, aparte de expected, tiene un componente llamado stdres, que tiene los residuos estandarizados. ¿Cuáles son útiles? Son los mismos que estaban en la tabla para verlos. Pero, y tiene también el componente residuals. Estos residuals son los residuos de Pearson. Residuos de Pearson. Y los de acá se suelen conocer como residuos estandarizados o también residuos de Pearson estandarizados. ¿Ya? Cualquiera de los dos nombres se le puede dar. Pero si son los residuos de Pearson, fíjense que los residuos de Pearson son un poco más pequeños, ¿no? En R hay un comando que viene por default, o sea que ya viene instalado, que se llama Mosaic Plot. Mosaic Plot toma mi tablita y en esta tablita las filas son educación, las columnas son creencia. Se pone las filas como columnas. No sé por qué lo hace así. Y las columnas como filas. ¿Ya? Entonces el Mosaic Plot le pone aquí la creencia, donde para que me salga aquí le puse convencido, ¿no? Y acá se me chocaron las etiquetas, pero antes de interpretar el gráfico, le puedo poner unas opciones a ese mosaic plot. Le ponemos aquí shade igual true y las igual 1. ¿Ya? Las igual 1 hace que las etiquetas aparezcan así, horizontales en vez de verticales. ¿Ya? Y aquí quiero que se fijen estas barras. Las barras son proporcionales a las celdas, ¿no? O sea, aquí hay pura frecuencia observada, ¿no? Y los colores tienen que ver con los residuos estandarizados, pero aquí tenemos ahorita puras frecuencias observadas. Déjenme ver una cosita. 2 de 4. Ya, aquí dice residuo de Pierce estandarizado, pero el Mosaic Plot realmente muestra el residuo de Pearson aquí. Yo alguna vez me puse a chequear y me di cuenta que no mostraba los estandarizados, que mostraba los de Pearson. ¿Ok? Alguna vez me puse a ver el código fuente de Mosaic Plot y me pude dar cuenta de eso. Entonces, aunque aquí dice estandarizados, son los de Pearson. ¿Ok? Ya mismo hablamos de color. Por ahora quiero que se fijen las formas, ¿no? La mayoría de personas están en secundaria, obviamente, ¿no? Hay menos personas que no terminaron secundaria y menos personas de tercer nivel. Así acá también vemos que la mayoría de personas creen en Dios. Pero quiero que se fije en el patrón aquí. Por ejemplo, este último, aquí es grande, acá es más pequeño y acá es más pequeño. Y ahí se ve el asunto de que a medida que va avanzando la educación, va bajando el nivel de convencimiento o el número de personas convencidas de que Dios existe, ¿verdad? Y los que no creen, en cambio aquí son menos y aquí va siendo un poquito más. No puede saberse, aquí son un poco menos y acá son más. Poder superior, aquí una cantidad, aquí otra y acá muchos más. Entonces, de alguna manera, em, estos de poca creencia en Dios tienen menos en los que tienen menos educación y más en los que tienen más educación. Mientras que los que tienen más creencia en Dios, por ejemplo, el convencido, es al revés. El convencido va de más a menos. Entonces, eso me permite ver visualmente eh,
los resultados de la tabla, por así decirlo, usando los residuos. Los colores me indican cuáles son significativos, pero no utiliza los residuos estandarizados, lamentablemente utiliza los de Pearson. Por eso está marcado solamente aquí unos como 2 a 4 y menos 4 a menos 2. No hay ninguno en rojo ni en azul porque no está marcado los de menos 6 que salieron por ahí, ¿no? Pero ya, en algún momento espero que lo corrija. Debo escribir porque una vez pedí que corrigieran algo en R y sí lo corrigieron. Ya voy a ver si reviso bien y pido que lo corrijan. Este es otro. Este se llama ASOC plot. ASOC plot, ¿no? En el ASOC plot tengo asimismo aquí los niveles de creencia desde no cree hasta convencido. Y el ancho es un poco, tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Donde son más anchos es porque hay más. Pero el alto tiene que ver un poco con los residuos, ¿ya? Porque hay negativo y positivo. Entonces fíjese cómo aquí los residuos, comparando con independencia, son negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, y ahí comienza a cambiar. Negativo, positivo, negativo, negativo, casi cero, positivo, y de ahí positivo, positivo, negativo. Se ve un cambio en los residuos. Bajo independencia, los residuos deberían dar alrededor de cero. No debería haber ningún patrón aquí. Debería estar todo alrededor de cero. Pero como no son independientes, ya lo determinamos, podemos ver también aquí el patrón este de que a mayor educación, menor creencia en Dios, ¿no? Se puede ver ese patrón. Ahora, estos gráficos que hemos hecho el Mosaic Plot y el Sock Plot son bonitos, pero hay un paquete, hay un paquete que se llama BCD, que ya lo vimos antes, la librería BCD, que tiene este comando llamado Mosaic. Mosaic lo pone como uno esperaría con el X en las filas y el Y en las columnas. Y con una pequeña, con unas cuantas comandos adicionales, poniéndole, por ejemplo, que eh, la dirección sea vertical, cambió las filas con las columnas. Puede ponerle eso como no puede. Shade igual true para que le ponga los colores. Aquí sí dice que son de Pearson, los residuos. Labeling arcs es para que la rotación de las etiquetas sea la rotación cero. Porque por default las de acá se rotan 90 grados y las de acá 0 grados. Se le puse que todas las etiquetas sean rotación cero para que estas aparezcan horizontales. Y la justificación de las etiquetas, ¿verdad? Para las de arriba le puse centrado y para las de acá le puse right, a la derecha. Por eso esta es a la derecha y esta es centrada, ¿no? Entonces, este Mosaic tiene más opciones para hacer gráficos más bonitos. Ese Mosaic está dentro de la librería BCD, ¿ok? La interpretación es parecida. Y el Mosaic también tiene el ASOC, ASOC Table, ASOC y la tabla, que asimismo crea algo parecido a lo que teníamos en antes, ¿no? O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, los que no terminaron secundaria, van, los residuos son bien negativos de no creo, puede saberse, puede superior, a veces cree, y acá es mucho más de lo que esperaba bajo independencia y convencido, ¿no? Los de secundaria van de negativo a positivo, y los de tercer nivel de positivo a casi cero y el negativo. Entonces ahí se ve el cambio, ¿no? Mayor educación, menos creencia en Dios. Realmente estas son variables ordinales, pero estamos usando los métodos para ver, analizar los residuos. Esta función la SOC tabla también tiene otras opciones. Por ejemplo, esa. Le estoy diciendo que los de aquí me los rote 10 grados y los de acá me los rote 90 grados. Para que no aparezcan, porque eso también aparecían con 10. Entonces esto es en 90, esto es en 10 y salió así, ¿no? Otra forma de trabajar ahí. Muy bien. Hasta ahí el análisis de residuos. ¿Ok? Perdónenme, chicos, déjenme tomar algo de agua, ¿ya? No se vayan. Ok, continuamos.
Entonces, hasta ahí el análisis de los residuos. Los residuos se pueden simplemente ver el valor, evaluar su valor. Los estandarizados, sobre todo, ver si son mayores que 3 mayores. Yo puse ahí negrita si es mayor que 3 rojo si es mayor que 4. Esos son los residuos que nos cuentan la historia, ¿no? ¿Por qué no son independientes? Los residuos que son cercanos a cero, bajo independencia se espera, ¿no? Que la frecuencia observada sea similar a la esperada. Cuando son distintas, ahí es que podemos nosotros contar la historia. Como estadístico, usted necesita contar esa historia. Vamos a ver otra, otra forma de contar la historia que no se basa en residuos. Vamos a ver una forma de contar la historia que se basa en la partición del estadístico G cuadrado. La propiedad reproductiva de la G cuadrado dice que se puede representar como la suma de componentes G cuadrados independientes. Por ejemplo, si usted tiene una G cuadrado con 10 grados de libertad, puede expresarla como la suma de dos G cuadrados de 5 grados de libertad, dos G cuadrados independientes. O la suma de uno de 3, otro de 3 y uno de 4. Ya eso se llama la propiedad reproductiva de la G cuadrada. Estas componentes pueden representar ciertos aspectos del efecto de una variable en la otra. ¿Ya? Ahora, el estadístico, ¿por qué les di el estadístico de razón de verosimilitud? Porque resulta que el estadístico de Pearson no se puede particionar, pero el estadístico de razón de verosimilitud sí. Es decir, el estadístico de razón de verosimilitud tiene una propiedad que uno puede hacer subtablas o tablas más pequeñas, que ya les voy a enseñar cómo hacerlas, y la suma de estas tablas más pequeñas da el estadístico G cuadrado de la tabla grande. Sin embargo, eso no funciona con el estadístico de Pearson. El estadístico de Pearson no sabemos cómo particionarlo en tablas pequeñas. ¿Ya? Pero, ¿cómo funciona este asunto de la partición? Ya voy a hacer un ejemplo ya mismo, pero una breve explicación. El más sencillo, para una tabla 2 por J. Una tabla 2 por J. Dos filas, J columnas. Esa tabla, el estadístico de razón de verosimilitud G cuadrado tiene J menos un grado de libertad. Resulta que este estadístico se puede descomponer en J menos un componentes de un grado de libertad cada uno. Una manera de hacerlo, no es la única, pero una manera de hacerlo es calculando el j décimo componente, como el j décimo componente, el estadístico G cuadrado para la tabla 2 por 2, en el que la primera columna combina las columnas 1 a j de la tabla original y la segunda columna es la columna j más 1. ¿No? Entonces, ahí tendré una tabla 2 por 2 con un estadístico G cuadrado. Y resulta que si yo cojo esas j menos un tablas 2 por 2 les calculo el g cuadrado y sumo los g cuadrados, me va a dar el g cuadrado de la tabla original. ¿Por qué es útil esta partición? Porque permite ver qué columnas afectan más al estadístico de prueba. Entonces, por ejemplo, mire, una tabla 2 por 4 tiene dos filas, cuatro columnas. Ahí el g cuadrado tiene 3 grados de libertad. Es una g cuadrado con 3 grados de libertad cuando n tiene infinito. Primera tabla que voy a hacer, cojo las dos primeras columnas. N11, N12, N21, N22. Esta tabla calculo el g cuadrado, la sumatoria de dos veces la sumatoria de n y j por el logaritmo de n y j sobre mu y j, pero mu y j calculado para esta tabla, pues, ¿no? Así tendría que ser el total de las filas, el total de las columnas, calcular el mu y j para esta tabla. Entonces, usando eso, yo puedo calcular el estadístico g cuadrado, como es una tabla 2 por 2, grados de libertad es 2 menos uno por 2 menos uno es 1, ¿no? Entonces, este estadístico de prueba, el G1 cuadrado, para la tabla 1, convergerá a G cuadrado con un grado de libertad cuando n tiende a infinito. Luego, note lo que voy a hacer como segunda tabla. Para la segunda tabla, también es una tabla 2 por 2, pero he unido las observaciones de la columna 1 y la columna 2. Entonces, en este caso, N11, N11 y N12 los pongo como una sola celda, pero los sumo, ¿no? Los sumo.
Y lo mismo hago con N2 1 N2 2 los sumo. Entonces, esta es una tabla 2 por 2 en que tengo aquí la combinación de las columnas uno y 2 con la columna 3. ¿Ya? A esta segunda tabla también le calculo el estadístico G cuadrado y se tendrá un estadístico G cuadrado que converge a G cuadrado con un grado de libertad porque es una tabla 2 por 2. Y la tercera tabla combino las tres primeras columnas, combino las tres primeras columnas y hago esto con la cuarta. ¿Qué le parece? Y esta cuarta columna, o sea, esto es una tabla 2 por 2 que tiene la columna 4 y la primera columna de esta tabla 2 por 2 es la combinación de las columnas uno 2 3 de la tabla original. A esta tabla 2 por 2 también le calculo el estadístico G cuadrado, el razón de verosimilitud. Resulta que si yo sumo G1 cuadrado más G2 cuadrado más G3 cuadrado, obtengo el G cuadrado de la tabla original, de la tabla grande. ¿Ya? Y esta no es la única forma de partir la tabla. No es la única forma. Hay otras formas de partir la tabla. Antes de pasar, a, digamos, déjeme abrir aquí el whiteboard, la pizarra. Ya, muy bien. Antes de pasar a la tabla más general, hay otras formas, hay otras formas em, de particionar el estadístico, ¿no? Por ejemplo, otra forma, si yo tengo la tabla N11, N12, N13, N14, N21, N22, N23, N24. Otra forma es esta, tabla 2 por 2, ¿no? Digamos, este de aquí es la filas uno y 2, columnas uno, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, otra forma de particionarlo en tres tablas es esta. Hago uno, digamos, con las tablas uno 2 y uno 2. Es decir, N11, N12, N21, N22. Hago otra tabla, uno 2 con las filas, columnas 3 y 4. O sea, aquí tendré em, N13, N14, N23, N24. ¿Ya? Y la tercera tabla, para que nos dé la suma, tendría que ser aquí la combinación de uno más 2 y acá la combinación de 3 más 4. Y si la tercera tabla tendría en la primera celda N11 más N12, acá N21 más N22, acá N13 más N14 y acá N23 más N2. Entonces aquí también tengo tres tablas 2 por 2, ¿no? Tres tablas 2 por 2. Y puedo yo calcular un G1 cuadrado, un G2 cuadrado y un G3 cuadrado. ¿Cuál es el objetivo? Quizás me salieron que no son independientes, pero lo mejor me sale que estas sí son independientes, que estas sí son independientes y que acá no son independientes. Entonces a lo mejor la distribución entre uno y 2 sí se parecen, son homogéneas, las entre 3 y 4 se parecen, pero la de uno y 2 no es, y la de 3 y 4 no se parecen. Ahí se ve la heterogeneidad. Pues, ¿se acuerda que independencia también quería decir que las distribuciones eran homogéneas, ¿no? Entonces, ese pudiera ser el caso. La idea es encontrar una partición que me permita ver de dónde viene la dependencia. ¿De dónde viene la dependencia? Ya mismo vamos a hacer un ejemplo con datos reales para entender mejor eso. ¿Ya? Em, quiero ahorita, antes de pasar a las tablas I por J,
hacer un pequeño receso y de ahí hacemos las tablas I por J y de ahí hacemos un ejemplo, ¿no? Quiero hacer esas cosas el día de hoy. Entonces, hagamos un pequeño break, tomémonos unos 10 minutitos y de ahí continuamos, ¿ya? Ya, profe, gracias. Muy bien, chicos, continuamos con la clase. Vamos a continuar con la partición del estadístico. Ahora, la idea al aplicarla a la partición del estadístico G cuadrado, cuando tenemos tablas I por J, el estadístico se puede descomponer en muchos más componentes, ¿no? Eh, ya sabemos que si combinamos las columnas, como se describe aquí, tendré varias tablas, ya no 2 por 2 sino I por 2. Entonces podré descomponer en J menos un componentes de I menos un grados de libertad. Y luego, cada tabla I por 2 se puede descomponer, mejor dicho, sí, la tabla I por 2 se cogen las columnas 1 a J combinadas con la columna J más uno, ¿no? También se puede descomponer al revés, ¿no? I por 2 en I menos 1 tablas 2 por 2 de un grado de libertad. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Una tabla 3 por 3. Si la tabla 3 por 3 tiene 4 grados de libertad. Entonces, yo puedo descomponerlo en dos componentes de 2 grados de libertad. Por ejemplo, pudiera descomponer aquí en, digamos, Perdón, profe, ¿puede repetir esa última parte? ¿Cuántos grados de libertad tienen las 3x3? 4 grados de libertad, porque es 2 menos uno, perdón, 3 menos uno por 3 menos uno. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, son 4 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, en este caso, la estoy descomponiendo en dos tablas, cada una de 2 grados de libertad. Una tabla 3 por 2 que contiene las dos primeras columnas. El estadístico G cuadrado de esta tendrá 2 grados de libertad. Y combino las columnas uno y 2 y hago con la tercera y tengo otro estadístico con 2 grados de libertad. Porque ambas son tablas 3 por 2. La suma de estos dos estadísticos da el estadístico total. Pero adicional a eso, puedo coger esta tabla de aquí que es 3 por 2 y descomponerla, ¿no? Filas uno y 2 con columnas uno y 2 para el estadístico G11 cuadrado. Y la combinación de las filas uno y 2 con la fila 3 y las columnas uno y 2 para el estadístico G21 cuadrado. ¿Ya? La suma de estos dos estadísticos, G11 y G21, da el estadístico G más uno que está acá. Y la segunda tabla, la que tiene uno más 2 aquí y 3, también la puedo descomponer. Tiene uno más 2 y 3, eso se mantiene, pero ahora tengo una tabla con solamente las filas uno y 2, y luego puedo combinar la uno y 2 y hacerla con la 3. Entonces, estos cuatro componentes son de un grado de libertad cada uno. Y la suma de los cuatro da el G cuadrado de la tabla original, que es de 4 grados de libertad. Entonces, la idea de esta partición es tratar de ver de dónde viene la dependencia. ¿Por qué es grande el estadístico de Pearson? ¿Ya? ¿Qué lo hizo ser tan grande? Eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué hizo que el estadístico de Pearson sea tan grande? O sea, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es una tabla 3 por 3 en que salió que había evidencia estadística de que no son independientes. En este son tres escuelas de pensamiento en lo que es psiquiatría: la escuela ecléctica, la escuela médica y la escuela psicoanalítica, ¿ya? En- y su opinión sobre el origen de la esquizofrenia. Em, Algunos opinaban que eran de origen biogénico, otros que era de origen ambiental y otros que era una combinación.
Entonces se tomaron 282 psiquiatras, ¿verdad? 180 de la escuela ecléctica, solamente 20 de la escuela médica y 82 de la escuela psicoanalítica. Y se les preguntó sobre su, su pensamiento sobre el origen de la esquizofrenia. Esto fue hace ya unas décadas y todavía es algo que no se entiende del todo el día de hoy, pero ya el entendimiento es mejor que hace tiempo, ¿no? Entonces, se hizo el estadístico de Pearson, pero también se hizo el de razón de verosimilitud, y en ambos se rechazó la hipótesis nula. Aquí salió 23 el estadístico de Pearson, ¿ok? Un poco alto, y el valor P, 1 por 10 a la -4, ¿no? Comparándolo ya con 4 grados de libertad a la i cuadrado. Entonces, obviamente se llegó a la conclusión de que la opinión del origen de la esquizofrenia no es independiente de la escuela de pensamiento. Pero ahora vamos a hacer la partición. Mire, hacemos la partición cogiendo biogénico con ambiental y ecléctica con médica. 90, 12, 13, 1. Calculamos el estadístico G cuadrado para esta tabla, 2 por 2, y notamos que el estadístico da bien bajito, 0,29. Ahora cogemos y combinamos biogénico con ambiental, 90 más 12, 102, 13 más 1, 14, y hacemos la tabla 2 por 2 en que tengo la combinación de biogénica más ambiental con los terceros que opinaban combinación. Combinación era 78 y 6, ¿no? Entonces aquí está 78 y 6. Aquí ya dio un poquito más alto, pero sigue siendo una pequeña fracción del 23, que era, 23 era, ¿no? Una pequeña fracción. Acá es parecido al de arriba, pero 90 más 13, 103. Estoy mezclando las dos filas y comparándola con psicoanalítica. Y 12 más 1, 13. Y la psicoanalítica tenía 19 y 13 en lo que es biogénico y ambiental. Y en esta tabla tenemos un G cuadrado de 12,9. Ese ya es un componente mucho más significativo del 23 que está aquí, ¿sí? Y la tabla de acá em, es la combinación de ecléctica con médica, biogénico y ambiental, o combinación. Y esta tabla también da algo grande. ¿Qué me enseña esto? Vamos a ver cómo interpretamos esto, ¿no? Este G cuadrado aquí pequeño indica que no hay mucha diferencia en la opinión del origen de la esquizofrenia entre la escuela ecléctica y médica cuando hablamos de la opinión sobre el que si es de origen biogénico o ambiental. Acuérdese que la independencia implica em, homogeneidad también, ¿verdad? En una tabla 2 por 2 el G cuadrado de un grado de libertad es 3,84. Esto es mucho menor que 3,84. No, no da significativo. No da significativo. Entonces, parece ser que la opinión sobre el origen biogénico o ambiental no es muy diferente, no es muy diferente cuando lo compara entre escuela ecléctica y escuela médica. O sea, entre esas dos escuelas de pensamiento psiquiátrico no hay mucha diferencia. Es decir, parece ser que las, las distribuciones condicionales de biogénico y ambiental son similares para ecléctica y para médica. Son iguales, no hay evidencia que sean distintas. Entonces, entre ecléctica y médica no hay diferencia cuando veo estos dos. Como estos dos no son similares, los unos, 112 y 14, y aquí al unirlos y compararlos con combinación, también me da por debajo de 3,84. Si no se ve mucha, em, no se ve que sea significativa la dependencia aquí. Entonces, ¿qué me enseñan estas dos tablas primeras? Me enseñan que parece ser que entre ecléctica y médica tienen una opinión similar sobre el origen de la esquizofrenia, tanto al tener biogénico y ambiental o al comparar biogénico y ambiental con combinación.
¿ya? No hay, son independientes. Cuando solamente veo la escuela ecléctica y médica, parece ser que tienen una opinión similar acerca del origen de la esquizofrenia. ¿Quién cambia? La psicoanalítica cambia. Al momento que le agrego psicoanalítica a la tabla de aquí, el estadístico 12,9 se vuelve mucho más grande que 3,84, se vuelve significativo. Entonces, ecléctica y médica son similares entre sí. Cuando comparo con las otras dos, tres en las tres orígenes, pero la psicoanalítica es distinta de ecléctica y médica. Acá como ecléctica y médica son similares, los he unido. 103,13 es la unión de estos, ¿no? Pero al comparar la opinión de ecléctica y médica con la opinión de psicoanalítica, ahí sí es bien distinto. Y lo mismo, si mezclo biogénico y ambiental y lo comparo con combinación, también da significativo, mayor que 3,84. La suma de estos, punto 29, punto 13, 12, punto 95, 8,4, da 23,03. Es una partición de la estadística. Entonces podemos ver qué es lo que está causando. Aquí quizás no le he puesto, pero me gustaría ponerle, ¿no? Em, ¿cómo es la distribución, ¿no? Aquí 90 de 12, 90 de 12 es casi 100. 90 de 12 es casi 100. Am, Déjeme ver aquí. 90 dividido para 102 es 88%. Ya, estamos hablando aquí que eh, el ecléctica y médica, 88 y dividí para 102 y dividí para 102. Entonces aquí me sale, déjeme poner anotación, aquí me sale un 88%, 88% y aquí un 12%. Estoy redondeando, ¿no? Estoy redondeando, porque sale un poquito menos de 12, pero redondea a 12. Am, ya. Déjeme hacer el otro 13 dividido para 14, 92, 93%. ¿Ok? Uy, 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 no quise hacer eso. Ya. 93% y 7%. Entonces, estamos diciendo que no hay evidencia que estos sean distintos, ¿verdad? Parece que son iguales. Asimismo, este 2 y 7 son similares, ¿no? Entonces, parece ser que en general los eclécticos y los médicos están más convencidos de que es biogénico más que ambiental, ¿ya? Ahora, al comparar combinación, vamos a ver qué pasa al comparar combinación. Voy a coger la calculadora y ahí el total 102 más 78 es 180. 102 dividido para 180 es 57%. Entonces, fíjese. Aquí más o menos tenemos un 57% y acá un 43%. En la médica, 14 más 6, 20. 14 dividido para 20, 70%. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 70% aproximadamente y 30%. ¿Ya? Entonces, aquí el estadístico dio un poquito más grande, ya no dio 0,29, dio 1,35. Pero no hay evidencia que 70 sea tan diferente de 57, de acá 43 de 30. Sigue habiendo más entre los eclécticos y médicos. El punto ahí es que ellos más creen que es
que es biogénico o ambiental a pensar que es una combinación, ¿no? Y de entre estos es más biogénico. Ese es el que supera ahí, ¿no? Pero un poco menos de la mitad piensa que es combinación, ¿no? No son tan iguales como acá, pero no son lo suficientemente diferentes como para declararlo significativo. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver qué pasó acá. 103 más 13 es 116. 103 dividido para 116, 89%. Otra vez estoy redondeando, ¿no? Entonces aquí tenemos 89% versus 11%. Y en el otro tenemos 19 más 13 es 32. 19 dividido para 32, 59%. ¿No? 59% versus 41%. Aquí, cuando comparo ecléctica y médica con psicoanalítica, ya la diferencia es bastante. Acá era 88, 93, acá estamos hablando de 89, 59. Acá de 11 a 41, ¿no? Entonces, aquí la diferencia sí es significativa. No se parecen tanto como acá, ¿no? Al considerar solamente biogénico y ambiental, ecléctica y médica se parecen entre ellos, pero al combinar ecléctica y médica no se parece a psicoanalítica. Ahí es bastante diferente. Por eso es que aquí da el G cuadrado da bastante alto, ¿no? Mucho mayor que 3,84. Y en el último, quiero hacer el último, 116 más 84 es 200. 116 dividido para 258. Aquí da 58% y aquí da, digamos, 42% aproximadamente, ¿no? Redondeando. Y el otro, 32,50. 32 más 50 es 82. 82. Déjenme coger la calculadora. Ah, 32 dividido para 82, 39%. 39% versus 61%. Estos son bien distintos también, mientras que la ecléctica y médica piensa más que es biogénico o ambiental y más biogénico, ¿no? Em, que una combinación. La escuela psicoanalítica es al revés. Piensa mucho más que es combinación y mucho menos que es biogénico o ambiental, ¿verdad? Es más, su opinión sobre biogénico o ambiental estaba más dividida. Aquí, ecléctica y médica era mayormente biogénico, poco ambiental. En cambio, acá estaban como que más de la mitad biogénico, menos de la mitad ambiental. O sea, estaban más divididos. Pero si ya lo comparamos con combinación, la mayoría de los psicoanalíticos piensa que es combinación. Mientras que la mayoría de los eclécticos y médicos piensa que es biogénico o ambiental, y más biogénico, ¿no? Entonces, esa historia nos la cuenta un poco aquí esto, ¿no? Lo que hemos hecho es, básicamente, lo que hemos hecho aquí es, estos 23 grados de libertad, perdón, estos 23 que me salió en la estadística de razón de verosimilitud, lo hemos dividido en cuatro pedazos para ver de dónde venía la dependencia, por así decirlo, de dónde venía la dependencia, o de dónde venía la heterogeneidad. Porque independencia es lo mismo que homogeneidad. Bajo independencia vería homogeneidad en los porcentajes. Entonces, aquí se ve un poquito de homogeneidad. Aquí un poquito menos, pero sigue siendo homogéneo. Acá ya se ve bien distinto. ¿Ok?
Entonces esa es la idea de, de eso, ¿no? Muy bien. Hasta ahí lo que tiene que ver con qué hacer cuando uno ya declara que no son independientes. Si son independientes, no hacemos esto, ¿no? Pero si no son independientes, entonces hacemos el análisis. Hemos visto dos tipos de análisis el día de hoy, residuos, y hemos visto el análisis de partición. Antes de pasar al último tema de hoy, que es variables ordinales, quisiera un ratito mostrarles la primera parte de la tarea, de los ejercicios que tienen que entregar hasta el viernes, 28 de junio. ¿Ya? Jueves me pueden preguntar sobre esta tarea, no tiene 45 puntos. Vamos a ver la vista previa. Entonces aquí tenemos una pregunta de un estudio de psicología clínica de 1986. Clasificó un grupo de pacientes psiquiátricos según su diagnóstico y según el uso de fármacos en su tratamiento. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Esquizofrenia, el diagnóstico, trastorno efectivo, neurosis, trastorno de personalidad, síntomas especiales. Y aquí está si el tratamiento fue con fármacos o sin fármacos. Si se usó fármacos en su tratamiento. Entonces aquí se pide que calcule el estadístico de prueba de Pearson para verificar si el uso de fármacos es independiente del diagnóstico. Es de Pearson, el X cuadrado. En la pregunta 2 se pide el estadístico de razón de verosimilitud. Cuidado, se olvidan de multiplicar por 2. A veces algunos se han equivocado porque es sumatoria de 2 es 2 por la sumatoria de n y j por logaritmo de n y j sobre mu y j. A veces nos olvidamos de multiplicar por 2 y nos equivocamos en este, pierde 5 puntos, ¿no? Y la pregunta 3 aquí le pide que haga una tabla 2 por 2 en la que une las filas de esquizofrenia, o mejor dicho, usa la fila de esquizofrenia con la de trastorno afectivo. Es decir, esta con esta. ¿Ya? Tabla 2 por 2, 105, 282. Se pide que haga el estadístico G cuadrado para eso. Una fila para esquizofrenia y otra fila para trastorno afectivo. En la pregunta 4 se pide que haga el estadístico G cuadrado de la tabla 2 por 2 con una fila para neurosis y otra para trastorno de personalidad. Ahí estamos uniendo la fila 3 con la fila 4. O sea, haciendo esa tabla, ¿no? 18, 19, 47, 52. ¿Ya? Aquí serían 5 menos 1, 4 grados de libertad, ¿no? Entonces, ahí teníamos una tabla 2 por 2 con un grado de libertad y otra tabla 2 por 2 con un grado de libertad. Y tenemos una eh, tercera tabla que es 3 por 2 que va a tener 2 grados de libertad. Esta tabla eh, combino, la primera fila es la combinación de esquizofrenia con trastorno afectivo, la segunda neurosis con trastorno de personalidad, y la tercera es los síntomas especiales. Y también le pido que calcule el G cuadrado. Y luego, como el G cuadrado que usted va a obtener aquí, que no le voy a decir cuánto es, pero da mayor que el valor crítico 9,49 de la G cuadrada, entonces, obviamente no son independientes. Entonces, aquí yo le pido que utilice la información de las tablas anteriores, de la tabla de 1 y 2 grados de libertad, que está aquí, para hallar la conclusión correcta. Y hay varias opciones de cuál es la conclusión correcta, ¿no? Entonces, esa de ahí, las 6 preguntas se basan sobre la partición de la estadística y cuadrada. Las preguntas 7 y 8 tienen que ver con algo que todavía no hemos visto, que es la ordinal. ¿Ya? La ordinal. Ah, no, perdón. La 8 es para ordinal. La 7 quería que calculen los residuos de Pearson estandarizados. Entonces, esta me va a tocar calificar la mano, la 7. Entonces, en la 7 usted va a tener que llenar aquí y poner una tablita, y en la tablita puede poner los residuos. Si no quiere poner la tablita, también puede poner con ecuaciones, ¿no? Y poner que el primer residuo es tanto, el segundo residuo es tanto, el tercer residuo es tanto. Pero la idea es que yo pueda ver fácilmente su respuesta. Esta es una tabla 3 por 4
Va a tener que leerlo para ver cómo es la tabla. Y lo que quiero es que calcule los residuos de pisos estandarizados, póngale en una tabla bien rotulada y comente sobre algún patrón que sugieren estos residuos. ¿Ok? Entonces, también van a tener que calcular los residuos de Pearson estandarizados. Mire que le puse aquí la palabra estandarizados en negrita, para que no se olvide de estandarizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a calificar aquí? Son 10 puntos, ¿verdad? 8 puntos porque los residuos estén bien y 2 puntos por su comentario sobre el patrón que sugieren los residuos. ¿No? La última pregunta tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Ah, y cuando hablo de una tabla bien rotulada, ¿de qué estoy hablando? Una tabla bien rotulada. Estoy hablando de algo como esto, ¿no? Los residuos de Pearson, estandarizados de Pearson, o de Pearson estandarizados, es una tabla bien rotulada, ¿no? Pueden quizás marcar con algún color las que son muy altos o muy bajos, ¿no? Si ustedes desean. Mayores que 3, menores que -3, así, ¿ya? Pero tiene que ser una tabla rotulada. Y sus conclusiones en un comentario, ¿ya? Ese es el ejercicio. Muy bien. Vamos a ver el último tema de hoy, y con ese ya acabamos. Vamos a compartir. Variables ordinales. El otro día hablamos de medidas de asociación para variables ordinales. Vamos a hablar de varias hipótesis alternas, como y vamos a ver la diferencia entre la hipótesis alternativa de tendencia lineal o la hipótesis alternativa de tendencia monótona, ¿ya? También hablaremos acerca de selección de puntajes numéricos y mezcla de ordinales con nominales. Esto último creo que no alcanzo, pero por lo menos hasta selección de puntajes numéricos. Las pruebas de Pearson y de razón de verosimilitud tienen una característica que son invariantes al orden de los niveles. Es decir, si un investigador puso verde, amarillo, rojo en una de las variables y el otro puso rojo, verde, amarillo con los mismos datos, va a obtener los mismos estadísticos de Pearson y de razón de verosimilitud. Lo cierto es que esas pruebas son válidas para variables nominales porque no importa el orden en las nominales. El asunto en las variables ordinales es que esas sí tienen eh, un orden en las categorías. Y aunque las pruebas para variables nominales son válidas para las ordinales, el problema es que no toman en cuenta el orden y pierden potencia. Cuando uno toma en cuenta el orden, uno aumenta la potencia de la prueba. Es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea falsa. La hipótesis alternativa a independencia para variables nominales es muy amplia. Simplemente no son independientes. Pero cuando son ordinales, puedo hablar de hipótesis alternativas más específicas. Por ejemplo, cuando uno sube, la otra baja. Cuando uno sube, la otra sube. Cuando uno sube, la otra baja. Esas son hipótesis alternativas más específicas, o simplemente no son independientes. Y eso es lo que me permite a mí tener mayor potencia. Entonces, hablemos de las pruebas para variables ordinales. Primeramente, hipótesis alternativa de tendencia lineal. Cuando una sube y la otra sube, no especifica cómo es la subida, porque la subida puede ser cuadrática, lineal, pero no podemos hablar de cuadrática o lineal porque son categorías, no son, digamos, números. Si fueran variables numéricas, pudiéramos hablar ahí de crecimiento lineal, cuadrático, exponencial, etcétera. Esos tipos de crecimiento no tienen sentido en variables ordinal a menos que haya una escala numérica detrás de la variable. Por ejemplo, variables intervalos, edades. Ah, el grupo uno es edades de menores de 20 años, el grupo 2 de 20 a 30, el grupo 3 de 30 a 50, y el grupo 4 es de 50 para arriba. Entonces, ahí pudiéramos hablar de crecimiento lineal cuadrático, porque es una variable categórica basada en una variable numérica. Son variables intervalos. En general, a una variable ordinal se le pudiera asignar puntajes, puntajes numéricos,
para representar cada categoría ordinal. Por ejemplo, uno pudiera asignarle puntajes a las filas, U1, U2 hasta UI, y puntajes para las columnas, B1, B2 hasta BJ. ¿Ya? Alguna vez, años atrás, cuando estábamos haciendo, creo que recién graduado de SPOL o antes de graduarme, el profesor de estadística mandó a hacer un trabajo en el que querían que hagan estadísticas numéricas en variables categóricas, y él dijo, pónganle nomás números. Así tienes uno 2 3 a las categorías, uno 2 3 4. Esa asignación sería errónea con variables nominales. Si las variables son nominales, no deberíamos aceptar la asignación. Pero si las variables son ordinales, entonces ahí sí pudiéramos asignar una puntuación. Con los puntajes numéricos podemos hablar de tendencias lineales, tendencias cuadráticas, exponenciales, o pudiéramos simplemente hablar de creciente o decreciente, ¿no? Entonces reemplazamos los niveles de X y Y por puntajes numéricos y pudiéramos calcular la correlación entre dos variables numéricas, en vez de hacer una correlación categórica, ¿no? Y mire, si usted hace eso, si reemplaza las variables ordinales en los datos originales por puntuaciones, por números, como estos, los U y los V, y calcula la correlación entre las variables numéricas obtenidas, usted va a obtener esta fórmula para la correlación. La suma del producto UI por BJ, este producto se repite N y J veces, menos 1/N. Esto es la suma de los U's, de los puntajes de las filas, pero cada fila se repite Ni más veces. Acá es la suma de los puntajes de las columnas, cada columna se repite N más J veces. Y eso sería, como por así decirlo, la covarianza, ¿no? O el numerador de la covarianza, el denominador es N-1. Y la, la varianza es la suma de los X al cuadrado menos 1/N, la suma de los X al cuadrado. Sino que los X son los U's y el UI se repite N y más veces, ¿no?, en los datos originales, ¿no? De la suma de los X al cuadrado menos la suma de los X elevado al cuadrado sobre N. Y acá está la suma de los Y al cuadrado menos la suma de los Y elevado al cuadrado sobre N. Acá en cambio la suma de X por Y menos la suma de X por la suma de Y sobre N. Entonces, es una correlación. Aquí está la fórmula y espero que le hagan ahí captura de pantalla. El estadístico de prueba M cuadrado es N-1 por R cuadrado. Ahora, este estadístico de prueba, bajo independencia, si son independientes las filas de las columnas, cuando n tiende a infinito, la distribución del estadístico es i cuadrado con un grado de libertad. I cuadrado con un grado de libertad. También se puede trabajar con z, que es r por la raíz de n-1, que bajo independencia este converge a normal estándar, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con m cuadrado, que es i cuadrado con un grado de libertad. Ahora, es posible que X y Y sean dependientes y aún así R sea bajo. Por ejemplo, si la relación es de forma de U, entre los U, entre las filas y las columnas, pudiera ser que la correlación de cero. Si se rechaza H0, sin embargo, no quiere decir que la relación sea lineal necesariamente, sino que el componente lineal de la asociación es significativo. Entonces, cuando una correlación es fuerte entre dos variables numéricas, querría decir que la parte lineal de su relación es bien significativa. ¿Ya? Entonces, esta prueba busca relaciones lineales entre las dos variables. Fíjense aquí un ejemplo. Ideología política, liberal, moderado, conservador. Está ordenada. De izquierda, más derecha ahorita en los Estados Unidos. Y felicidad, no muy feliz, algo feliz, muy feliz. También está ordenada. Si usted en R lo puede meter, crear la tabla, ¿no? Fíjese en la tabla cuando uno le da nombres a las dimensiones. Aparece aquí que las filas se llaman ideología, las columnas se llaman felicidad y aparece el nombre de cada columna y de cada fila. Muy bien. La prueba de Pearson, 7.06,
4 grados de libertad, 0,13 valor P, no me sale significativa. Bajo, es decir, Pearson no detecta dependencia entre las variables, porque su hipótesis alternativa es muy amplia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar puntajes 1, 2, 3 para las filas, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 para las columnas. Nada más. Y puede utilizar, si desea, la librería Coin, que tiene el comando lbltest, Linear Linear Association Test, y este no da el m cuadrado, pero da la raíz, ¿no? Da z, 2,4119. Y note que 2,4 para una normal estándar es bastante alto, ¿no? Valor P aquí sería 0,01556, indicando que la correlación no es cero, que la correlación entre las dos variables es significativa. Valor P es menor que 0,05. O esto es mayor que 1,96, ¿no? Es mayor que 1,96. Entonces, aquí sí encontramos. La prueba de Pearson no encontró evidencia de que había relación, pero tomando en cuenta la ordinalidad de ideología, la ordinalidad de felicidad, el, esta prueba se llama prueba de asociación lineal por lineal, porque le asigna puntajes por default uno al número de niveles y calcula ahí el estadístico, ¿no? Entonces, esta es otra manera, esta es una forma de hacer la prueba usando R, pero ciertamente yo les puedo pedir un examen que calculen esta correlación, ¿no? Obviamente va a ser una tabla pequeña si se las pido en un examen. ¿Ok? Yo pudiera el resultado de este level test tabla, guardarlo en una variable llamada prueba, puedo obtener el estadístico de prueba, poner el statistic de prueba, y puedo elevarlo al cuadrado para obtener m cuadrado. En este caso, el m cuadrado sale 5,85, obviamente mayor que un g cuadrado de un grado de libertad, que sería 3,84, ¿no? Entonces, la misma conclusión. Ahí está, 5,85 mayor que 3,84, rechaza H0. Entonces, tomando en cuenta la ordinalidad de las variables, este estadístico sí llegó a la conclusión correcta de que, de alguna manera, la felicidad tiene que ver con la ideología política. Es decir, existe evidencia estadística que el nivel de felicidad sube entre más conservadora es la persona. Básicamente es eso, ¿no? Aquí los conservadores, si ve que tienen 14,7754, tienen más hacia los algo y muy feliz, mientras que los moderados tienen más en algo, tienen menos en muy, ¿verdad? Eh, y acá en liberal parece que se concentra también en algo, ¿no? Creo que en todos algo es mayor, pero de aquí del algo al muy se va a la mitad. En cambio acá del conservador del algo al muy no se va a la mitad, se va un poquito menos nomás. Entonces, eh, parece ser que hay esa relación creciente, ¿no? Cuando el de aquí crece, el de acá crece. Si Z hubiera dado negativo, por cierto, hubiera sido al revés. Cuando uno crece, el otro decrece. Si Z da negativo. ¿Ok? Ese es un detalle, ¿no? Si m cuadrado solamente es una prueba de general de ser distinto de cero, pero z tiene signo. Entonces z da positivo, quiere decir que cuando la una sube, la otra sube, y z da negativo, cuando la una sube, la otra baja. ¿Ok? Entonces ahí está, hemos visto cómo hacer un R también. Bien. Hablemos de la hipótesis alternativa de tendencia monótona. ¿Qué tal si los puntajes asignados, un detalle, es que fueron arbitrarios, ¿no? Lo cierto es que las variables ordinales no siempre tienen una métrica, no siempre se basan en una métrica. Y al poner estos puntajes arbitrarios, supusimos que la distancia entre cada categoría era igual. Básicamente, al ponerle aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, estoy diciendo que la distancia liberal a moderado es la misma que de moderado a conservador. Y de no muy feliz a algo feliz es la misma que de algo feliz a muy feliz. Estamos poniendo distancias iguales, básicamente. Entonces, estoy hasta cierto punto restringiendo.
Esa forma de trabajar sí sirve, donde la ordinal la tratamos como numérica asignando puntajes. Sin embargo, no siempre es eso cierto. Eh, una alternativa que es estrictamente ordinal es la basada en pares concordantes y discordantes. El gamma de Goodman y Kruskal que ya vimos anteriormente. ¿Ya? Con el gamma de Goodman y Kruskal, con pares concordantes y discordantes, también podemos hacer la prueba, pero sin asignar puntuación arbitraria. Y ya mismo vamos a ver que los puntajes que uno asigna sí afectan la prueba. Eso lo veremos en breve. Pero Goodman y Kruskal es una prueba sin afectar. Aquí ya no hablamos de tendencia lineal, sino simplemente de tendencia monótona. ¿Qué quiere decir tendencia monótona? Cuando uno crece, el otro crece, o cuando uno crece, el otro decrece. Tendencia lineal es más fuerte. Tendencia lineal no solamente cuando uno crece, el otro crece, sino que me da una pendiente, que el crecimiento crece de forma constante a medida que el uno crece, ¿no? O decrece de forma constante si es negativa. El monótono simplemente es crece, el uno crece, el otro crece. No estamos diciendo si es lineal o exponencial o cuadrática, es como general, es como muy general. Entonces, esta de aquí tiene un poquito menos de potencia, pero puede que sea la correcta en algunos casos, ¿no? ¿Cómo se hace la prueba de Goodman y Kruskal? Se coge el estimador de gamma y se le divide para su error estándar y se obtiene un Z, ¿no? Por ejemplo, la librería BCD Extra tiene un comando que se llama gkgamma. Uno le pone gkgamma de la tabla y le da el gamma, en este caso, pares concordantes menos pares discordantes dividido para pares concordantes más pares discordantes, da 0,185. Le da el error estándar estimado, que esta estimación es, suponiendo que d tiene infinito, 0,078. Y aparte de eso, le da un intervalo de confianza, ¿no? Para el verdadero gamma. Notamos que el intervalo no contiene a cero y por ende hay significancia. La Z, que sería gamma sobre sigma, que estos dos componentes están dentro de prueba, da 2,37. Un poquito menos que de lo que había dado hace un rato, que era 2,45, tampoco es tanto menos. Pero el valor P de dos colas sería 0,01765, ¿no? Entonces, sigue siendo significativa utilizando esta prueba. Porque la otra prueba tiene el problema de que la puntuación escogida, 1, 2, 3 fue completamente arbitraria, ¿no? ¿Afecta o no afecta la prueba la puntuación escogida? Lo cierto es que sí. Veamos algunas consideraciones especiales. ¿Ok? Mire, selección de puntajes numéricos. La asignación de puntajes numéricos a las variables categóricas ordinales afectará el valor de m cuadrado. ¿Cómo lo afecta? Una transformación lineal no afecta a R. Por ejemplo, si yo pongo 1, 2, 3, 4 o 0, 2, 4, 6, donde básicamente esta es la de acá menos 1 multiplicado por 2. Esta- Estas me van a dar el mismo m cuadrado. Cuando yo hago una transformación lineal de una escala a otra, eh, pongo 1, 2, 3, 4 o pongo 10, 20, 30, 40. Es decir, si mantengo, básicamente esta escala me está diciendo aquí que hay la misma distancia entre las categorías. Esta me dice lo mismo, hay la misma distancia entre las categorías. Me va a dar el mismo m cuadrado, no afecta el m cuadrado. Pero en cambio, fíjese en esta segunda. 1, 2, 3, 4 y 0, 1, 3, 6, no le puedo hacer una transformación lineal de acá a acá. Según la primera escala, 1, 2, 3, 4, hay la misma distancia entre todas las categorías, pero según esta segunda escala, la distancia de la categoría 2 a la tercera categoría es el doble que la distancia de la 1 a la 2. Y la distancia de la cuarta a la tercera es el triple que la distancia de la 1 a la 2. Entonces, los puntajes que uno escoge deberían reflejar las distancias entre los niveles. Eso es lo que deberían reflejar. Si la variable es basada en intervalos, se debería usar esa información para escoger puntuación de una manera más inteligente.
¿ya? Si la variable solo tiene dos niveles, una variable binaria, ahí sí no importa qué puntaje escojas. Ahí usted puede escoger 0,1, 1,3, 1,500 y le va a dar el mismo resultado. O sea, con solo dos niveles, está diciendo que la distancia no está comparando distancias, ¿no? La distancia siempre entre uno y 2 no hay con qué compararla. El problema es cuando tengo más de dos niveles. Entonces, con dos niveles, no importa qué puntuación ponga. Con más de dos niveles, la puntuación que usted ponga afecta. ¿Y cómo es la afectación? Escalas que utilicen distancias similares o equivalentes van a dar el mismo m cuadrado, pero algunas que utilicen distancias no equivalentes no van a dar el mismo m cuadrado. ¿Ok? Aquí un pequeño ejemplo, otro estudio muy real. Claro, esto ya se sabe el día de hoy, pero en esa época se estaba estudiando para ver si se le prohibía a las mujeres embarazadas tomar alcohol, ¿no? Entonces hizo un estudio prospectivo de 32.574 mujeres embarazadas. A los 3 meses de embarazo, las mujeres llenaron un cuestionario sobre el consumo de alcohol. Y básicamente el cuestionario se determinaba si la persona, su consumo diario de alcohol era de 0 copas, menos de una copa al día, de 1 a 2 copas al día, 3 a 5 copas al día o 6 o más copas al día, ¿no? Esa era la escala. Y a estas mismas 32.000 mujeres que llenaron el cuestionario a los 3 meses de embarazo, después del alumbramiento se observó si el bebé tenía malformación de sus órganos genitales, sus órganos sexuales, ¿ok? O sea, aquí tenemos la información, ¿verdad? La mayoría no consumía alcohol. 17.066 mujeres que no consumían alcohol tuvieron bebés sin la malformación genital ausente, pero hubieron 48 mujeres que no consumían alcohol que tuvieron presente la malformación de los órganos sexuales. De las que consumían menos de una copa, 14.464 no tuvieron bebés normales, 38 tuvieron bebés con la malformación, ¿no? De las que consumían de 1 a 2 copas, 788 no tuvieron malformación de los órganos sexuales, 5 sí. De las que bebían de 3 a 5, 126 no tuvieron, uno sí. Y mayor o igual que 6, 37 no tuvieron, uno sí. ¿Ya? En general, esta malformación de los órganos sexuales es poco probable. En todos, ¿verdad? Porque sí se ve que hay poquitos. Es generalmente poco probable. ¿Ok? Pero, ¿será que hay evidencia de que el consumo diario de alcohol afecta la presencia o no de malformación en el bebé? Aquí está la tabla, la puse en R y le hice el LBLT, es la prueba de asociación lineal polineal. Y esta prueba supuso que el consumo es ordenado, malformación es ordenado, y por default la prueba pone 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Usando esa puntuación default, me sale que no es significativa. Valor P.17, el Z sale negativo. Negativo quiere decir eh, que a medida que esta sube, la de acá baja, ¿no? Es decir, entre más consumo, eh, tengo menos, ¿no? Pero salió no significativo. Ese es el Z. Y obviamente el cuadrado también va a ser menor que 384, el M cuadrado. Pero ahora mire. em, poniéndole, poniéndole. Ah, y un detalle que me había olvidado de decirles es que el LBL test, cuando tiene dos, supone que el control es el de abajo y el tratamiento es el de arriba. O sea, hace el orden al revés. Por eso es que aquí da negativo. A mayor más probabilidad de que dé presente la malformación ausente. O sea, el de acá es más y el de acá es menos.
Eso es un detalle del LBL test. Alguna vez yo me puse y no me salí de ese, ¿por qué sale negativo? Me pongo a leer la ayuda y en la ayuda encontré que esto solamente ocurre cuando tiene dos. Si es más de dos, creo que lo pone en el orden que está, pero cuando es dos, le cambia el orden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente le acostumbra a poner en las tablas el tratamiento arriba y el control abajo. Me parece una, bueno, no entiendo por qué, pero no me agrada esa opción. En todo caso, tomando en cuenta estos niveles, ¿verdad? Cero, cero copas al día, vamos a llamarle cero la puntuación. Menor que uno, entre cero y uno, una puntuación razonable puede ser 0,5, media copa al día. Entre uno y 2, vamos a ponerle 1,5 copas al día. Entre 3 a 5, ponemos una puntuación 4 copas al día. Y mayor o igual que 6, pongámosle 7 copas al día. Ahora es diferente esta puntuación, porque en esta puntuación estamos diciendo que la distancia de la tercera a la segunda categoría es el doble que de la primera a la segunda. Y la distancia de la cuarta a la tercera es el triple que de la primera a la segunda, ¿verdad? Y de la cuarta a la quinta es el sextuple de la primera a la segunda. O sea, ahí ya cambié las distancias. No estoy poniendo equidistantes, sino que estoy poniendo puntuaciones más de acuerdo con la escala que tengo. ¿Cómo le hago? El LBL test tabla, que lo habíamos usado sin opciones, yo le puedo poner scores, puntajes, igual a una lista, utilice como puntajes para el consumo 0,5, 1,5, 4 y 7. Usando esa puntuación, el Z ahora sale menos 2,5632, lo cual obviamente ya sale significativo. Hace un rato salía en valor absoluto menor que 1,96, ahora sale en valor absoluto mayor que 1,96. Y valor P sale de 2 colas, 0,01037. Entonces, sí hay evidencia que el consumo de alcohol afecta la presencia o ausencia de malformación en los órganos sexuales. Entonces, vemos la importancia, una, la importancia de escoger los puntajes. Y dos, vemos también la arbitrariedad de los puntajes. Cuando son arbitrarios, alguien escoge unos puntajes diferentes y llega a una conclusión distinta. Por eso a veces mejor utilizamos la prueba basada en el Grumman de Kruskal-Wallis, porque eso solamente es concordantes y discordantes. Pero aún así, algunos utilizan a veces la selección de puntajes, que sirve definitivamente, pero es bueno utilizar, eh, tratar de utilizar sabiduría a la hora de escoger los puntajes, ¿sí? Entonces, es cierto que conjuntos de datos puede que distintos puntajes den conclusiones similares, sin embargo, los puntajes seleccionados pueden afectar la inferencia, especialmente en datos altamente desequilibrados. Estos son datos altamente desequilibrados porque tienen números grandes con números muy pequeños, básicamente, ¿no? Ah, denme por favor un segundito. Continuamos. Entonces, cualesquier puntaje escogido sin consultar el resultado del experimento resultan en una inferencia válida. Algunas veces, algunas personas escogen puntajes basados en los resultados de la tabla, como para que se parezcan a una puntuación normal. Usan normal estándar y dice, bueno, aquí en la primera tengo acumulada tanta probabilidad, entonces voy a utilizar un cuantito y una normal estándar. Ahí ya no da la diferencia válida. Para que la diferencia sea válida, los puntajes tienen que ser escogidos de antemano o sin consultar los resultados de la tabla. Los puntajes siempre deberían reflejar distancia entre niveles y puede consensuarse también entre varios expertos en la materia cuál debe ser la puntuación. Si no hay ninguna información, puntaje igualmente espaciado es razonable, ¿no? Puntajes se pueden estimar, no vamos a ver en este curso cómo estimar los puntajes, aunque ahí la inferencia no es tan válida.
pero en este curso sí hablé un poco de cómo estimar los puntajes, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí la clase de hoy. Entonces, em, solamente para indicar que el último ejercicio de del- de la tarea que tienen, para el estudio de aspiraciones educacionales, es decir, el que está aquí, sería mejor realizar una prueba diseñada para variables ordinales, calcule el estadístico m cuadrado. ¿Ya? Entonces tiene su ejercicio para que practiquen. Recuerden que la próxima semana es el examen y que el examen no es a esta hora, tiene otro horario. Sí va a ser en línea, pero tiene otro horario, ¿no? El jueves hablamos del examen. ¿Ok? Por ahora es todo, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Pasen bien. Chao, chao. Gracias, profe, chao. Gracias, profe, hasta luego.